Bien, tengan muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con esta tutoría número 6, que ya es la última de esta asignatura, ¿verdad? Que es planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. En esta ocasión vamos a tratar la unidad número 5, que son los procesos para diseñar planes didácticos, ¿verdad? Correspondiente a el sábado 9 de noviembre de 8 a 10, la tutoría. Espero que puedan escucharme. Si me pueden escuchar, por favor, confírmenme ahí en el chat de que me están escuchando. Para poder continuar, ¿verdad? Con el desarrollo de esta tutoría. No sé si alguien de los que está conectado me puede escuchar. Bien, vamos a iniciar entonces con un poco de la introducción. Bueno, se iniciará con el concepto de evaluación y luego pues haciéndose énfasis en lo que es la medición, ¿verdad? Como parte del proceso evaluativo. También se van a estudiar lo que son los principios y las características de la evaluación para poder determinar la forma en que estas características inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se aprovechará para que la evaluación se visualice como parte integral del planeamiento. O sea, la evaluación debemos verla como parte integral, o sea, es parte del planeamiento didáctico. Dice que la evaluación es un proceso que utilizamos cotidianamente. Con ella juzgamos y tomamos decisiones que establecerán nuestras acciones posteriores y por ello en esta tutoría se pretende reflexionar sobre aspectos fundamentales de la evaluación, al ser parte esencial, obviamente, del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Bien, veamos entonces los conceptos, principios y características de la evaluación. Bien, primero diferenciar, ¿verdad?, entre lo que es el concepto de evaluación y el concepto de medición, ¿verdad? Porque no es lo mismo evaluar que medir. Entonces, hay que saber diferenciar entre medir y evaluar.
Bien, buenos días, Elvia, bienvenida. Estamos ya desarrollando lo que es la tutoría número 6, la última ya de la asignatura. Estamos viendo lo que son conceptos, principios y características de la evaluación, iniciando con la diferencia entre evaluación y medición, ¿verdad? Elvia creo que es la única que está conectada al momento. Yo creo que sí me escucha porque no sé si me confirma, si me escucha, Elvia, por favor. Bueno, gracias. Bien, entonces continuando con la tutoría, le decía que el concepto de evaluación y medición difiere, ¿verdad? No es lo mismo. Tenemos ahí como concepto de evaluación, dice que esta etapa, ahí está, ¿verdad? La diferencia entre medir y evaluar, ¿verdad? Medir en esta etapa consiste en contar, medir y formular preguntas, ¿verdad? Ya en la evaluación ya se trata de una valoración de conocimientos, actitudes, rendimientos de las personas, ¿verdad? Ya eso es evaluación. La primera etapa es solo consiste en contar o medir, ¿verdad? Formular preguntas. Es como una medición si hacemos un test, digamos, hacemos un test de 100 preguntas y de las 100 preguntas se contestan 80 y que de todos la cantidad de estudiantes, 10 estudiantes están arriba del promedio, digamos, o tienen de 8 en adelante, el resto de estudiantes tiene 8 o menos, entonces ahí estamos midiendo, no estamos evaluando. La evaluación es valorar los conocimientos, actitudes y rendimientos de una persona. ¿Ya? Por eso es que la evaluación, hay diferentes tipos de evaluación, ¿verdad? No solamente la sumativa. Si hablamos de evaluación sumativa, eso lo que nos permite es medir, ¿verdad? Medir qué tanto ha aprendido el estudiante, ¿verdad? Pero la evaluación es más que todo la valoración. Por tradición se ha entendido que la evaluación y medición son como sinónimos, ¿verdad? Y se aplica indistintamente, vamos a medir, vamos a evaluar. ¿Verdad? Sin embargo, pues en la actualidad hay una clara diferencia, ¿verdad? Que son términos diferentes y se refieren a procesos y acciones diferentes. Bien, tenemos ahora evaluación, medición y valoración. La evaluación no se debe confundir, dice, con la medición, ya que medir es la acción de escoger información sobre el aprendizaje a través de un conjunto de técnicas, digamos los exámenes, las pruebas, los controles, etcétera, ¿verdad? Centrándose en un aspecto cuantitativo, numérico, o sea, una nota, ¿verdad? Eso es medir. Si bien la medición es una fase previa que proporciona objetividad a la evaluación, esta constituye un proceso más amplio porque esa información obtenida se analiza de forma sistemática con el fin de formular juicios de valor y tomar los que son decisiones, ¿verdad? Eso nos ayuda a tomar decisiones de qué es lo que como qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que podemos mejorar, ¿verdad? En ese sentido, nos ayuda lo que es la medición.
Tenemos ahí otra diferenciación entre medición y evaluación, ¿verdad? Cuando medimos, solo es una descripción cuantitativa, ¿verdad? En cambio, en la evaluación es un proceso que engloba muchas fuentes para formar un juicio de valor. En la medición señala por cifras, ¿verdad? O letras una cualidad. En cambio, la evaluación contiene a la medición, ¿verdad? La evaluación contiene la medición, porque si nosotros estamos evaluando, obviamente tenemos que medir, ¿verdad? Pero no solamente es un número, es una letra. Tenemos que valorar las actitudes, las destrezas de los estudiantes. Dice ahí que, por ejemplo, la capacidad de un alumno en diversos aspectos puede medirse a través de datos, notas. La interpretación de estos resultados, su valoración adecuada en función de cada alumno específico, eso es evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene una nota, un estudiante, usted sabe que es un buen estudiante, que siempre le entrega sus tareas, que siempre está participando en la clase, que pregunta si tiene una duda, que es bien activo, ¿verdad? Y en un examen se sacó, digamos, un 3. O sea, usted no va a valorar el aprendizaje de ese estudiante por esa medición que hizo, porque puede ser que en ese momento el estudiante esté pasando un mal momento, puede ser que ande enfermo, puede ser que esté desvelado, que tenga un problema familiar, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso sería ya evaluar, ya sería esa parte de evaluar, ¿verdad? No solo medir con respecto a la nota que se sacó el estudiante. Bien, veo que ya se conectó ahí Felipa también. Buenos días, bienvenida. Continuamos con la diferenciación entre medir y evaluar, ¿verdad? Medir, dice, la velocidad lectora, por ejemplo, ahí está un ejemplo. Medir, digamos, vamos a medir la velocidad lectora, qué tan rápido leen los estudiantes. 50 puntos es lo máximo. Evaluar es calificar más o menos en función de la edad de experiencia, ¿verdad? Ustedes valoran cuántos años tiene el niño, qué tan rápido lee, ¿verdad? De acuerdo a la edad, ¿verdad? No así, no se va a poner, digamos, a comparar un niño de, de 7 años, ¿verdad? Que recién va comenzando a aprender a leer, ¿verdad? Con un niño ya de 8 o 9 años que ya tiene un poquito más de experiencia leyendo, ¿verdad? Entonces no puede decir, no puede medir, no puede evaluar, ¿verdad? A todos por igual. Sí los puede medir de la misma forma, puede utilizar el mismo instrumento, ¿verdad? Puede decir, son 50 puntos los que tienen que alcanzar si hacen la lectura, digamos, en 3 minutos de este párrafo, leen el párrafo 3 minutos, y si lo leen menos, pues ahí van dándole la ponderación. Eso es medir. ¿Verdad? Evaluar es ver la capacidad que tiene el estudiante, los años de experiencia que tiene leyendo, y así asignarle lo que es la nota, ¿verdad? Esa es como la diferencia más marcada entre medir y evaluar.
Bien, tenemos ahí el concepto de evaluación. Ahí en el material didáctico de la unidad 5 habla Fernando Carreño, que dice que la evaluación es una acción de juzgar a partir de cierta información desprendida de la realidad valorada. También para María Casanova dice que la evaluación consiste en formar juicios de valor acerca de una situación, basados en la información de una serie de datos confiables y válidos, obtenidos mediante un proceso sistemático, esto es, un proceso ordenado, ¿verdad? Otro autor menciona ahí la conceptualización de evaluación, Julián de Subiría y Miguel Ángel González Castañón, dicen que la evaluación, como la formulación de juicios de valor, es la formulación de juicios de valor sobre diversos elementos, por ejemplo, objetos, seres o fenómenos, con el fin de orientar las acciones futuras y y la relación con la evaluación educativa. Bien, dice que los conceptos anteriores se permiten deducir los elementos que componen el término de evaluación. ¿Qué es? Bueno, la evaluación es la emisión de un juicio de valor. Ahora, ¿sobre qué se emite el juicio de valor? El juicio de valor se emite sobre los procesos de formación del estudiante, tomando como referente los objetivos ya fijados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va formando el estudiante y se van alcanzando lo que son los objetivos que ya se tienen fijados, ¿verdad? ¿Para qué la siguiente pregunta es, ¿para qué se emite el juicio de valor? Este se emite pues para orientar las acciones, para tomar, o sea, las acciones que se van a tomar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Porque para saber, para poder saber por dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer, es necesario evaluar, ¿verdad? Formar ese juicio de valor. Ahora eso es en cuanto a la evaluación. Ahora, ¿en qué consiste la medición? Según el concepto, consiste en la asignación de números que permiten representar en términos cuantitativos el grado en que un estudiante posee determinada característica. Es decir, es la descripción objetiva y cuantitativa de un producto que se efectúa después de haberlo comparado con un patrón, o la descripción mediante símbolos generalmente numéricos, ¿verdad?, de la cuantía de lo aprendido. Entonces, prácticamente la medición es la nota, ¿verdad? Asignar una nota basados en un examen, una prueba escrita, una prueba oral, etc. De acuerdo con la definición anterior, la asignación de números para poder expresar el grado en que el estudiante posee una característica se obtiene mediante los resultados de pruebas escritas, ¿verdad?, orales o de ejecución, ¿verdad? Esta es como la manera que mayormente se emplean en todos los centros educativos para medir el concepto para medir el conocimiento de los estudiantes, ¿verdad?, sus habilidades y las destrezas adquiridas. Siempre comúnmente se ha confundido la medición con la evaluación, ¿verdad? Pues es habitual que escuchar en los centros educativos que
que dicen, por ejemplo, estamos en semana de evaluación, ¿verdad? Y se están refiriendo a la época destinada en el calendario para medir a los estudiantes por la aplicación de diferentes exámenes, ¿verdad? De cada asignatura. Entonces decimos, estamos en semana de evaluación, pero realmente lo que estamos es midiendo, ¿verdad? Haciendo un examen y realizando una medición. O puede ser también que el estudiante indique, el docente, perdón, indique a sus alumnos la fecha de la aplicación de la evaluación temática de estudios sociales, por ejemplo. Entonces dice, bueno, para el día de la evaluación vamos a ver tal y tal tema, ¿verdad? Y en realidad son dos elementos diferentes, ¿verdad?, del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la medición nos ayuda a obtener información para enunciar el juicio de valor, ¿verdad? Porque nos da una nota, nos asigna una nota. Para evaluar, para poder hacer la evaluación, ¿verdad? Ya que el proceso anterior a la evaluación. O sea, primero hay que medir para después evaluar. No sé si me doy a entender con eso, ¿verdad? Que primero tenemos que medir, obviamente obtener una nota y a partir de ahí hacer la evaluación, el juicio de valor, ¿verdad? Porque hay estudiantes, como les decía, que a lo mejor no están en su mejor día y no tienen una buena nota y en la medición salieron con una medición baja, ¿verdad? Pero al momento de hacer la valoración, o sea, la evaluación, podemos darnos cuenta de que ese estudiante es activo en la clase, participativo, entrega sus tareas, entiende la mayoría de ejercicios, les ayuda a sus compañeros, pero ese día se sacó mala nota. Entonces, ahí tendríamos que valorar, ¿verdad? Los principios de la evaluación. El primer principio de la evaluación es la coherencia con el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación exige ser coherente con los demás elementos utilizados por el docente, las estrategias didácticas empleadas, las actividades desarrolladas, el método de enseñanza, entre otros, porque solo de esa manera se podrá comprobar o verificar el logro de las metas y de los objetivos. Si un docente concibe, estrategias participativas para desarrollar los contenidos y pretende que los estudiantes exploren pretenden que los estudiantes exploren o investiguen, ¿verdad? Tienen que ver los instrumentos de evaluación que va a aplicar para ese estudio, ¿verdad? En otras palabras, debe incluir pruebas de ejecución, demostraciones y experimentos, entre otros, que le permitan comprobar si el proceso de aprendizaje ha sido efectivo, ¿verdad? Si ha sido efectivo o no. A lo sumo va a comprobar si el estudiante conoce o no determinados contenidos sin posibilidad de verificar si se alcanzaron las propuestas y las expectativas, ¿verdad?, de cada estudiante. Bueno, a continuación vemos ahí un esquema, ¿verdad?, de lo que es evaluación. Veo que ya conectó por ahí Wilfredo, bienvenido. Tenemos ahí las metas, los objetivos, los contenidos y las estrategias didácticas, los procedimientos y las situaciones de aprendizaje. Este esquema muestra la relación entre la evaluación y los elementos del currículo, ¿no? Si se fijan, estos son elementos del currículo. Tenemos los objetivos, los contenidos, las estrategias, los procedimientos, las actividades, los recursos, ¿verdad? El principio de la evaluación
el principio de la evaluación que se está analizando se refiere a este aspecto, ¿verdad? La evaluación debe tener coherencia con el planeamiento didáctico, ¿verdad? Así como las metas y los objetivos que el sistema propone. Entonces, ese es el primer principio, ¿verdad? La coherencia con el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, que lo que se está evaluando sea coherente con lo que se ha explicado, ¿verdad? Con lo que se está estudiando. El segundo principio es el principio de continuidad. Continuidad durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que la evaluación debe ser continua. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y así debe estar presente tanto al inicio como en el desarrollo de la clase, como al final, ¿verdad? O el desarrollo de todos los contenidos y también al final de esto. Por eso tiene que tener continuidad. Hay diferentes tipos de evaluación, ¿verdad? Si es al inicio, es una evaluación diagnóstica, porque nosotros no podemos evaluar algo que todavía no hemos explicado, ¿verdad? Pero sí podemos hacer una evaluación diagnóstica de lo que se ha aprendido anteriormente o cómo viene el estudiante, ¿verdad? Qué tanto puede aprender o qué tanto sabe. Luego, durante el desarrollo, se puede hacer evaluación sumativa, ¿verdad? O evaluación formativa. Y al final, pues se hace uso de lo que es la medición, o sea, haciendo pruebas, exámenes escritos o pruebas orales sobre los contenidos que se han visto anteriormente. Ahí están los tres momentos de la evaluación. El primero, cuando es al inicio, es una evaluación diagnóstica. Esta determina fortalezas, limitaciones de los participantes. Bien, la función primordial es ubicar, clasificar y adaptar, ¿verdad? En el inicio, ¿verdad? Ubicar cómo está el estudiante, clasificarlo para ver cómo se le puede ayudar y adaptarse para explicar mejor los contenidos, ¿verdad? A lo mejor hay contenidos que ellos ya los han visto, ya los manejan, entonces podemos avanzar, ¿verdad? La siguiente es la evaluación formativa, que son pruebas, informes escritos, y orales. La función primordial es regular o dar un seguimiento, hacer un control de calidad. Esto se hace durante el desarrollo de la clase. Y la siguiente es la sumativa. La sumativa pues es la suma total de los resultados de todas las pruebas y medios de evaluación en el curso, ¿verdad? Esta es su finalidad, es verificar, acreditar, calificar y hacer promoción, ¿verdad? Ya para ver quiénes van a pasar al siguiente grado o quiénes se van a graduar, etcétera, ¿verdad? Bien, el tercer principio de la evaluación es la consideración de las diversas áreas de aprendizaje. Dice que la educación pretende que el estudiante se desarrolle integralmente.
Por ello, además del área cognoscitiva, que son el área de los conocimientos, ¿verdad?, debe también desarrollar las áreas psicomotriz, la afectiva, y en todas ellas debe estar presente lo que es la evaluación. Bien, tenemos ahí las áreas de aprendizaje. Primero la cognoscitiva, ¿verdad?, que tiene que ver con los conocimientos. Ahí es aprender a aprender, ¿verdad?, cómo aprende el estudiante. La siguiente área es la conativa, ¿verdad?, que es la aprender a hacer, ¿verdad?, y ahí ya tiene que ver con el desarrollo de las áreas psicomotrices, ¿verdad?, o el áreas psicomotoras que los estudiantes, por ejemplo, a los niños de parvularia les enseñan a cortar con tijera o a cortar papel, a hacer bolitas y pegarlas, o sea, todo eso van desarrollando su motricidad fina, después desarrollan su motricidad gruesa, etcétera, y van aprendiendo a hacer, ¿verdad? El siguiente es la social. El área social es aprender a convivir con sus compañeros. Y la siguiente área es la afectiva, ¿verdad?, que es aprender a hacer. El cuarto principio de la evaluación es la rigurosidad en la construcción de técnicas e instrumentos para la obtención de la información. Dice que para que la evaluación cumpla a cabalidad su papel, debe contar con información oportuna, válida y confiable. De ahí que los instrumentos que se utilicen para ese propósito deben ser construidos con rigurosidad, ¿verdad? De esta forma, los resultados que de ellos se deriven serán válidos y confiables. ¿Cuáles son los requisitos que debe de tener un buen instrumento de medición? O sea, una buena prueba, digamos, un examen. ¿Cuáles considerarían ustedes como estudiantes, verdad, que debería de cumplir, qué requisitos debería de cumplir un buen instrumento de medición para poder decir de que ese instrumento cumple con la función misma, verdad, que es medir los conocimientos? Creo que una sería abarcar cabal los temas que nos han dado, ¿verdad? Porque a veces a nosotros nos han salido cosas que no hemos visto en los exámenes y eso sería parte de un buen instrumento, ¿verdad? No quererle medir otra cosa que tal vez no conoció. Uno de los requisitos es la confiabilidad, ¿verdad? Debe de tener la confiabilidad se refiere a la precisión y consistencia de los resultados de una prueba, ¿verdad? Es decir, si se aplicara... Yo creo que no nos escucho. Si se aplicara la misma prueba
al mismo grupo en diferentes momentos debería de arrojar similares resultados, ¿verdad? En todas las aplicaciones efectuadas. Estaban opinando, yo dejé de, o sea, seguí porque creí que nadie estaba opinando. Permítame. Bien, no sé, Felipa, ¿puede hablar ahora para escuchar, a ver si se puede escuchar algo? Sí, dígame, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Es que Wilfredo le dio su opinión y parecía que no le escuchó a usted. Y yo no lo escuché. No sé si Wilfredo podría repetirme, por favor. Disculpe que no le escuché. No sé por qué el audio no me estaba funcionando. Sí, lo que yo le mencionaba que uno de los requisitos, bueno, así lo veo yo, sería que ese instrumento le abarque cabal las áreas que a uno le han enseñado y no se salga a quererle medir otro conocimiento que no nos han dado. Ajá, muy bien, ¿verdad? Que mida realmente lo que se ha visto, ¿verdad? Que sea Así es. objetiva, ajá, correcto, muy bien, gracias. Tenemos ahí otro requisito que es el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados, ¿verdad? Eso es la confiabilidad. Y otro requisito que debe de cumplir es la validez, el grado en que el instrumento mide la variable que pretende medir, ¿verdad? Lo que decía Wilfredo, ¿verdad? Esa validez. Porque si nosotros estamos explicando un contenido y hacemos la evaluación de otros contenidos o agregamos, ¿verdad? Preguntas de contenidos que aún no se han desarrollado, ya eso no tendría validez, porque la validez es el grado en que un instrumento mide lo que realmente quiere medir. El otro principio de la evaluación es la contribución al desarrollo integral de los estudiantes. El docente debe escudriñar, ¿verdad? Sus accionar, o sea, también reflexionar, ¿verdad? Sobre cómo está actuando, los errores que pudo haber cometido, porque como docentes también cometemos errores, ¿verdad? Somos seres humanos y pero es bueno, ¿verdad? Hacer esa reflexión para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al utilizar, dice, estrategias que no funcionaron, ¿verdad? Con los estudiantes. Muchas veces nosotros podemos utilizar una estrategia que a nuestro parecer o nuestro ver está bien, pero tal vez por las características de los estudiantes esa estrategia no nos funcione, ¿verdad? Entonces es necesario reflexionar y cambiar las estrategias de acuerdo a las necesidades de cada grupo de estudiantes. Recuerden que no todos los estudiantes son iguales y cada grupo es distinto y cada año es diferente también, ¿verdad? Esos serían los 5 principios de la evaluación. Ahora vamos a ver las características que tiene la evaluación. Bueno, primero es continua porque se desarrolla a lo largo de todo el año lectivo, ¿verdad? Desde el inicio hasta el final, con los exámenes finales para ver la promoción, ¿verdad? Cuántos estudiantes se van a promover. Flexible porque se adecúa a las características y las necesidades, ¿verdad? De cada persona y también del ambiente que lo rodea, ¿verdad? De la comunidad. Otra característica es que es integral, ¿verdad? Porque considera todos los elementos del currículo. Ahí van incluidos los objetivos, los contenidos, las estrategias de evaluación, las actividades, los recursos, etc. También es sistemática porque se organiza y se desarrolla por etapas.
¿verdad? Puede ser al inicio, en el desarrollo de la clase, en el desarrollo del contenido y al final, ¿verdad? Y es criterial porque los resultados se comparan con estándares o criterios de sector productivo, ¿verdad? Esto es cuando se hacen las comparaciones de, por ejemplo, de cómo salieron en el primer trimestre, cómo han salido en el segundo, en el tercer trimestre, si se ha mejorado o se sigue igual, ¿verdad? O qué estrategias podemos utilizar para mejorar, etcétera, en qué se ha fallado. También la evaluación se divide de acuerdo a su finalidad, a la temporalización y a sus agentes, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esto, la evaluación, de acuerdo a la finalidad, puede ser o sumativa o formativa. La de sumativa, cuando se hace al final del proceso, se hace un examen, se califica y se obtiene una nota, ¿verdad? Es formativa cuando se desarrolla durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y sirve para poder regular o poder mejorar, para saber cómo vamos, ¿verdad? Para saber cómo vamos y cómo mejorar. Para eso nos sirve la evaluación formativa. Bien, por su temporalización puede ser inicial, procesal, que es en el proceso, y final. La evaluación inicial se le conoce como evaluación diagnóstica. La procesal es la función de detectar problemas de aprendizaje en el proceso, ¿verdad? Durante el desarrollo puede ser durante el año lectivo, ¿verdad? Y final, que es en función, su función es comprobar los resultados obtenidos y hacer las respectivas promociones, ¿verdad? Por sus agentes también la evaluación se divide en tres: la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Ustedes están haciendo autoevaluación, que por cierto la autoevaluación 2 no se las he terminado de revisar, pero la autoevaluación es cuando ustedes hacen una evaluación de los conocimientos, o sea, de lo que ustedes han estudiado, de lo que ustedes han leído, qué tanto han aprendido, ¿verdad? Es como una forma individual de evaluarse. La coevaluación es la evaluación que se realiza con compañeros, ¿verdad? Con sus compañeros. Por ejemplo, puede ser que compañero, ¿verdad? Les evalúa a ustedes, mire compañera, o sea, le dice todo lo que usted ha aprendido y el compañero le evalúa, ¿verdad? Si sabe, o en una exposición, ustedes van y exponen un tema, están sus compañeros atentos al tema que ustedes están exponiendo, entonces sus compañeros los evalúan en base a lo que ustedes están explicando, ¿verdad? Si se dio a entender, si se dio a entender, si fue específico en el tema, si no tuvo problemas de información, o sea, de obtener información, etcétera, ¿verdad? Cualquier cosa, si tuvo movimientos controlados o estuvo nervioso, todo eso, lo Licenciada, compañero. Sí, diga. puede entrar también los comentarios que hacemos en los foros como coevaluación. Claro, esas son coevaluaciones porque ustedes están dándole la bala a los compañeros sobre la opinión que ellos tienen, ¿verdad? Les están diciendo, sí, compañero, tiene razón, yo estoy de acuerdo con ustedes, entonces están evaluando y está leyendo que o también o que no es suficiente. Ahí es la autoevaluación, es la coevaluación, ¿no? ¿Ah? Es un buen ejemplo. Bien. Y la heteroevaluación es la que se conoce comúnmente como evaluación, que es la que hacen el docente a los estudiantes. La heteroevaluación
días, Alison, estamos hablando de la tenemos también las funciones de la evaluación. Una de las funciones es que es una motivación, porque estimula para lograr mejorar los resultados. La evaluación para el estudiante es una motivación. Ya te saca una buena nota, ya has estudiado, te has pasado, lo motiva a seguir haciendo. Es diagnóstica. Es diagnóstica porque posibilita identificar el nivel de destreza y conocimiento previo o alguna insuficiencia académica para iniciar la evaluación. Es muy importante porque así podemos saber las fortalezas y las debilidades. Licenciada, no sé si solo yo, pero le oigo entrecortado. ¿Será que me está fallando el internet? Vamos a ver. Hablando de la función de retroalimentación, ¿me escuchan mejor? Ahora sí. Vale. Asegura el reajuste inmediato requerido para el logro de los objetivos, dice, de aprendizaje. Esto es cuando se hace la evaluación en el proceso y ahí podemos hacer ajustes, ¿verdad? Estamos viendo en qué estamos fallando y reajustamos para poder hacer refuerzos, por ejemplo, se toman mejores decisiones, etcétera. Ahí están las etapas también de la evaluación. Está la identificación de criterios e indicadores, la selección de las técnicas y elaboración de instrumentos, la recolección y registro de la información, la organización y tabulación de los datos, que es cuando ya primero se identifican, ¿verdad? ¿Qué criterios se van a evaluar o qué indicadores? Luego, ¿qué técnica se va a utilizar? Si se va a utilizar una encuesta, se elabora lo que es el cuestionario, se elabora el examen, luego se evalúa, ¿verdad? Se pasa ese examen con la recolección, luego se organizan y se tabulan los datos, o sea, se ve, digamos, cuál es la nota promedio, cuántos estudiantes tienen menos de 5, cuántos estudiantes tienen más de 5, cuántos sacaron 10, y a partir de ahí podemos hacer una emisión de un juicio de ver si se está fallando, o sea, si la mayoría de estudiantes salió mal, o sea, quién es el que está fallando, ¿verdad? Y a partir de ahí tomar lo que son decisiones, la mejor decisión para mejorar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los criterios de evaluación, dice, es un parámetro de referencia. Ahí funciona como base de comparación para interpretar el desempeño de los estudiantes respecto a su aprendizaje. Estos criterios de evaluación hacen referencia al dominio de los contenidos, ya sean los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales, que son los que el currículo nacional, los que comprende el currículo nacional, ¿verdad? En su plan de estudio. Las técnicas de evaluación son procedimientos que nos permiten percibir o captar las conductas, conocimientos, habilidades, sentimientos y logros que exteriorizan los estudiantes. Estos son como las técnicas son como los métodos para aplicar unas pruebas, ¿verdad? Esta puede ser la observación, las pruebas orales, pruebas escritas o pruebas de ejecución cuando están realizando algún experimento, por ejemplo.
Ahora, esas son las técnicas. Los instrumentos de evaluación son materiales físicos que permiten recoger la información, ¿verdad? Y se deben elaborar en función de los indicadores. Estos instrumentos existen para recoger información sobre el aprendizaje. Puede ser sobre actitudes, sobre conocimientos, sobre habilidades y destrezas motrices o sobre actitudes. Los instrumentos de evaluación deben cumplir condiciones prácticas y condiciones técnicas, ¿verdad? Las técnicas, lo que les decía, la confiabilidad y la validez. Y las prácticas, si es de fácil construcción, de fácil administración, sencillo de corregir y de interpretar, ¿verdad? Entonces, las pruebas, entre más sencillas son de resolver, es mejor, ¿verdad? Porque se está midiendo competencia, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ser con preguntas con opciones múltiples, ¿no? El estudiante ve todas las opciones y a partir de ahí, este, puede dar respuesta a esas preguntas. Estas son como las características que debe de cumplir una buena prueba, ¿verdad? Debe ser objetiva, es decir, que sea justa para todas las personas, ¿verdad? Que se les haya dado el mismo contenido a todos, ¿verdad? Y que se desarrolle de forma justa. Tiene que ser eficiente también, ¿verdad? Llegar fácilmente a los resultados deseados y de forma más eficiente por el tiempo. Imagínense ustedes hacen un examen está programado para realizarse en una hora clase, que son 45 minutos, pero el examen son 3 páginas, revés y derecho, o sea, los estudiantes obviamente no van a poder terminarlo en ese tiempo. Entonces deben de buscar la forma de que sea más eficiente. También debe de cumplir con la característica de transparencia, ¿verdad? Abarcar los procesos abiertos y que sean comprensibles para una persona interesada. Comprensibilidad, que son criterios, eh, cubrir, perdón, todos los objetivos y criterios. Y la discriminación, que es diferenciar al candidato exitoso de aquel que no lo es, ¿verdad? No debemos hacer esa discriminación de ver cuál es el estudiante más aventajado, cuál es el menos aventajado, ¿verdad? No debe de haber una discriminación. Tiene que ser objetiva, como estaba al principio, justa para todos. ¿Qué instrumentos de evaluación se pueden utilizar? Por ejemplo, si vamos a medir conocimientos, podemos utilizar pruebas objetivas, cuestionarios, guías de entrevistas, fichas de autoevaluación, que los estudiantes realicen un ensayo, que hagan informes, ¿verdad? Lo que ustedes hacen, ¿verdad? Cuando les toca hacer un ensayo, un informe escrito, etcétera. Estamos midiendo conocimiento. Los instrumentos que se utilizan para medir habilidades de destrezas motrices son los cuadros de cotejo o listas de cotejo, cuadros de progresión, o sea, que tanto van progresando, por ejemplo, los que están recién aprendiendo a leer, ¿verdad? Cuál es la lección, por la lección que van, y algunos compañeros hacen lo que es un cuadro, les ponen el nombre a cada uno, y ahí le van poniendo una estrellita a cada lección que van haciendo. Entonces son cuadros de progresión, fichas de prueba de ejecución, etc. Y para medir actitudes está, por ejemplo, los de la necesidad, fichas de ejecución, fichas de seguimiento, registro de la tabla de clase
Hola, no se ¿Sí? escucha, licenciada. ¿Se escucha, lo escuchan como entrecortado o me escuchan Así mejor? estaba. Y hubo un momento que nos escuchó. Oh, bueno, es que sí me está fallando Ahorita sí. el internet quizás. Bueno, estamos ya finalizando con dudas, recordatorios. No sé si tienen alguna duda con respecto a los contenidos o las actividades. Los recordatorios son que la autoevaluación 3 la tienen para el 19 de noviembre, ¿verdad? El 19 de noviembre va a ser la autoevaluación 3, la autoevaluación 2. Estoy ya calificando, ya he calificado algunas, pero no he terminado aún. En esta semana, a más tardar el martes, está revisado eso. El segundo examen parcial está para el 24 de noviembre. Son las unidades 4 y 5 y siempre va a ser a la misma hora, ¿verdad? De 1 a 3. Pueden realizarlo en sus casas o en sus trabajos o pueden ir a las sedes. Y si no lo pueden realizar el 24, tienen que mandar la solicitud de diferido, porque el diferido se va a hacer el 30 de noviembre y el examen de suficiencia para el 12 de diciembre. ¿Verdad? Esto es si ustedes no alcanzan la nota mínima, que es 6. ¿Verdad? Que espero que nadie llegue hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, preguntas, las actividades o con respecto a los contenidos. No, yo solo un comentario en cuanto a la técnica de evaluación. Por ejemplo, nosotros bueno, ya sea en cálculo a veces o en geo, que vienen los problemitas por ahí, ¿verdad? Y como traen cierta dificultad, a veces no alcanzamos a hacerlo todo, Ah, sino que son bien extensos a veces todo el proceso, ¿verdad? sí, Que eso aunque es. uno, por decir algo, fuera solo a copiar, a transcribir, yo siento que hasta quedaría corto ya teniendo solo de irlo pasando, como ir escribiendo a máquina. ¿Verdad? Sí, Y como que la técnica ha fallado en cierto modo. ajá, entonces eso, ahí estamos viendo lo que son las técnicas de evaluación, ¿verdad? Que no está haciendo la mejor aplicada, o sea, aplicada de forma correcta. Entonces, Así es. uno tiene que ver, o sea, muchas veces como docentes cometemos esos errores. Y Yo, si no evaluamos, no valoramos y decimos, bueno, este estudiante, ninguno de los estudiantes terminó este instrumento, este test, ¿verdad? O sí, entonces, ¿qué significa? Que el examen no está creado para ese tiempo. Entonces hay que buscar la manera de reducir el tiempo. debería de ser tal vez un ejercicio que abarque todos los conocimientos y aunque tal vez sea largo, pero que sí lleve todos los conocimientos que nos han intentado dar a entender, ¿verdad? Correcto, correcto, ¿verdad? Sí. Solamente. Gracias por su aporte y es bueno, ¿verdad? Saberlo para mejorar, ¿verdad? Que ir mejorando y no cometer los mismos errores después. Bueno, ahora les voy a presentar el cuadro de evaluación que yo tengo de ustedes para que puedan ver y decirme si hay algún problema ahí o ver más o menos cómo van, aunque ahí en el sistema de Prometeo tendrían que irles agregando las notas. Esas notas no las agrego yo, las agrega el coordinador, ¿verdad? Yo solo se las paso ahí. No sé si pueden ver el cuadro de notas en Excel que tengo. Sí, ahorita. Lo pueden ver, vale. Entonces ahí están. El foro académico 1 que tenía la ponderación del 10%, el foro académico 2 también tenía la ponderación del 10%, la actividad 1 y la actividad 2 que tienen 10%, ya que la actividad 1 era el desarrollo el análisis de un plan de unidad, ¿verdad? La tarea 2 era elaborar un plan de unidad. Y la tercera es el plan de elección, que tiene el 15%. Las autoevaluaciones, que ya les califique la 1, estoy pendiente por calificarles la segunda. Y la tercera, que es para entregar el 19 de noviembre.
El parcial 1 tiene 15% y el parcial 2 tiene el otro 15% que está para el 24 de noviembre. Hasta el momento, estas son sus notas finales. Yo he hecho ahí el promedio de acuerdo a al porcentaje de cada actividad y esas son sus notas finales, ¿verdad? Para que vayan haciendo ahí sus cálculos y vean, ¿verdad?, cuánto es lo que les hace falta. La nota mínima para promoción es 6. Ahora la mayoría tiene ya casi 5, algunos tienen ya casi 5, pero como faltan esas notas de esas actividades, no sé si alguien tiene alguna duda. Esos espacios que están en amarillo es porque no entregaron esas actividades. Por ejemplo, hay 2 ahí que no participaron en foro. Al menos no vi sus participaciones. Sí, yo fui una. Se me olvidó que esa vez por. ¿Verdad? Sí. Yo la busqué y nunca encontré. Bueno, entonces eso serían todos los recordatorios. No sé si No, no se escucha, Liz. bien. Estamos ya finalizando con esta tutoría. No sé si tienen alguna otra duda, preguntas. Solo tenemos pendientes las actividades que les decía, la autoevaluación 3, el examen parcial 2 y ya, ¿verdad? Estamos ya terminando este ciclo. Gracias a Dios. Espero que todos salgan con bien, ¿verdad? Y espero poderles apoyar siempre, ¿verdad? Cualquier duda que tengan pueden hacérmela ahí por medio de mensajes, yo estaré pendiente. Yo no escucho nada, licenciada. No sé si dijo algo con respecto a lo que está ahí. Hola, sí. Bueno, No escuchamos nada, licenciada. Bien, yo sí la escucho, licenciada. bueno, Yo sí la estaba escuchando. qué raro que uno, ¿no? Bueno, pero ya estamos finalizando lo que es la tutoría. No sé si tienen alguna duda. Pueden hacérmela ahí por mensaje o hablarme. No, licenciada, a mí me quedó claro todo y gracias por estar con nosotros en este ciclo. Bueno, gracias y a ustedes. Espero que tengan un buen fin de semana y que pues todo salga bien con esta asignatura. Ya están pendientes todas las tareas que están pendientes. Yo esperaría que promover a todos.
Bien, saludos a todos. Y a seguir adelante.